A veces, la vida nos presenta situaciones que parecen sacadas de una película, donde la arrogancia y el poder son puestos a prueba de las formas más inesperadas. Hoy les contaré una historia real que demuestra que la humildad y la verdad siempre encuentran la manera de salir a la luz, sin importar cuán oscuro parezca el panorama. Esta es la historia de cómo una mujer intentó humillar a un hombre frente a todos, solo para terminar de rodillas suplicando su perdón. Todo comenzó en una concurrida empresa de tecnología, una de esas donde la competencia es feroz y cada día es una batalla por destacar. Nuestro protagonista es Javier, un ingeniero de software talentoso pero introvertido. Javier no era el tipo de persona que buscaba el centro de atención, prefería que su trabajo hablara por sí mismo. Era conocido por su ética de trabajo impecable, su amabilidad y su disposición a ayudar a cualquiera que lo necesitara, sin pedir nada a cambio. Era el colega que se quedaba hasta tarde para arreglar un error crítico o el que te explicaba pacientemente un concepto complejo sin hacerte sentir tonto. Por otro lado, tenemos a Verónica, la directora del departamento de marketing. Verónica era la antítesis de Javier, carismática, ambiciosa y con una habilidad increíble para la autopromoción. Había ascendido rápidamente en la empresa, no siempre por méritos propios, sino por su capacidad para atribuirse el éxito de los demás y desviar la culpa de sus propios errores. Para muchos, era una líder inspiradora, para quienes la conocían de cerca, era una maestra de la manipulación, dispuesta a pisotear a quien se interpusiera en su camino. El conflicto entre ellos comenzó a gestarse lentamente. Como una tormenta en el horizonte, la empresa estaba a punto de lanzar un nuevo producto revolucionario. Un proyecto en el que Javier había sido una pieza clave. Había trabajado incansablemente durante más de un año, desarrollando el núcleo del software que haría funcionar todo el sistema. Era su obra maestra, el proyecto que podría definir su carrera. Verónica, como jefa de marketing, era la encargada de presentar este producto al mundo, y sabía que su éxito la catapultaría a una posición aún más alta, a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento. La tensión aumentaba. Verónica empezó a convocar reuniones en las que excluía deliberadamente a Javier, a pesar de que él era quien mejor conocía los detalles técnicos. En estas reuniones, presentaba las innovaciones de Javier como si fueran ideas suyas, utilizando su elocuencia para deslumbrar a los ejecutivos, quienes no tenían el conocimiento técnico para cuestionarla. Javier, al principio, no le dio importancia. No le importaba el crédito, solo quería que el producto fuera un éxito, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Verónica comenzó a minimizar públicamente la contribución de Javier en correos electrónicos a todo el equipo. Agradecía a personas que apenas habían participado en el proyecto, mientras omitía por completo el nombre de Javier si alguien mencionaba el increíble trabajo de Javier. Ella respondía con un comentario condescendiente como: sí, Javier es bueno siguiendo instrucciones o hizo su parte como todos los demás. Era una campaña sutil pero constante de desprestigio, diseñada para borrar a Javier de la narrativa del éxito. Javier estaba confundido y herido. No entendía por qué Verónica actuaba así. Intentó hablar con ella en privado, preguntándoles si había hecho algo mal o si había algún problema. Verónica lo despachó con una sonrisa condescendiente, diciéndole que estaba siendo demasiado sensible y que debía enfocarse en su trabajo técnico. Para ella, Javier era solo una herramienta, un recurso que podía usar y desechar a su antojo. No lo veía como una persona, sino como un escalón en su ascenso. El punto de quiebre llegó el día de la presentación final ante la junta directiva y los inversores más importantes de la empresa. Era el evento más grande del año. El auditorio estaba lleno. La presión era inmensa. Verónica subió al escenario, radiante y segura de sí misma. Comenzó su presentación con una energía arrolladora, hablando de su visión y de cómo su equipo había logrado lo imposible. Mientras hablaba, proyectó diapositivas con gráficos impresionantes y maquetas elegantes, todo diseñado para vender una historia de éxito liderada por ella. Entonces, llegó el momento de la demostración en vivo del producto. Verónica, con una sonrisa triunfante, se giró hacia la pantalla y dijo: "Y ahora, permítanme mostrarles la magia en acción". Pero la magia no ocurrió. La aplicación no funcionaba. Apareció un mensaje de error en la pantalla gigante.
Un crudo y vergonzoso símbolo rojo que silenció el auditorio. Verónica palideció, intentó reiniciar el sistema, balbuceando excusas sobre un pequeño fallo técnico. El sudor comenzó a perlar su frente. El silencio en la sala era ensordecedor. Fue en ese momento de pánico que Verónica cometió su error más grande. En lugar de asumir la responsabilidad o pedir ayuda técnica de manera profesional, decidió usar a Javier como chivo expiatorio. Con el micrófono aún encendido, se giró hacia donde estaba sentado el equipo técnico y señalando directamente a Javier, dijo con una voz cargada de falso dramatismo: «Javier, ¿qué has hecho? Tu código ha arruinado la presentación más importante de esta empresa». Toda la sala se giró para mirar a Javier. Cientos de ojos se posaron sobre él, juzgándolo. Se sintió pequeño, expuesto y humillado. El murmullo de la multitud era como un zumbido de abejas enojadas. Verónica lo había acorralado, intentando pisotearlo frente a todos para salvar su propia imagen. Por un momento, Javier quiso que la tierra se lo tragara, pero entonces algo cambió dentro de él. La tristeza se convirtió en una tranquila determinación. Se levantó de su asiento, con calma. Caminó hacia el escenario. El jefe de tecnología, un hombre justo que conocía el trabajo de Javier, le hizo un gesto de aprobación. Javier tomó un micrófono de reserva. Verónica lo miraba con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», le susurró. Javier la ignoró. Se dirigió al público con una voz firme y clara, una voz que nadie en la empresa le había escuchado antes. «Buenas tardes a todos», comenzó. «Mi nombre es Javier y soy el ingeniero principal de este proyecto. Lo que están viendo en la pantalla no es un error en el código fundamental, el cual he probado exhaustivamente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «El problema se debe a una modificación de último minuto en la interfaz de usuario, un cambio que se solicitó ayer por la noche en contra de mi recomendación explícita, ya que no había tiempo suficiente para integrarlo y probarlo correctamente». Luego se giró hacia la computadora del escenario. Sin embargo, continuó, anticipando que esto podría suceder. «Creé una versión estable de respaldo esta mañana temprano, con unos pocos clics. Desactivó la interfaz defectuosa y cargó la versión que él sabía que funcionaba a la perfección. En la pantalla gigante, la aplicación cobró vida, funcional, rápida y elegante». Un suspiro colectivo de alivio y asombro recorrió el auditorio. La gente empezó a aplaudir, primero tímidamente, luego con un entusiasmo creciente. Javier no se detuvo ahí. Mientras la aplicación funcionaba impecablemente, proyectó en la pantalla una carpeta de su computadora. Contenía todos los correos electrónicos, registros de versiones y documentos que probaban su advertencia sobre el cambio de último minuto, así como la cadena de aprobación que demostraba que Verónica había ignorado su consejo y había ordenado el cambio de todas formas. Atribuyéndosela brillante idea visual, la evidencia era irrefutable. La cara de Verónica se descompuso. El color huyó de su rostro, reemplazado por una máscara de pánico y humillación. Su intento de destruir a Javier se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible. Los ejecutivos en la primera fila la miraban con una frialdad glacial. Su carrera, construida sobre mentiras, se estaba desmoronando en tiempo real frente a las mismas personas a las que había intentado impresionar. Al finalizar la presentación, Javier recibió una ovación de pie. El director general subió al escenario, le estrechó la mano y lo felicitó públicamente. Ignoró por completo a Verónica, que permanecía paralizada a un lado del escenario, ahora invisible para todos. La historia podría haber terminado ahí, con la justicia poética servida, pero lo que sucedió después fue aún más revelador. Unas horas más tarde, mientras Javier recogía sus cosas para irse a casa, sintiéndose agotado pero reivindicado, Verónica se le acercó. Ya no había arrogancia en su mirada, solo desesperación. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y entonces, frente a varios colegas que todavía estaban en la oficina, Verónica cayó de rodillas. Literalmente, se arrodilló frente a Javier con lágrimas corriendo por su rostro. «Javier, por favor, perdóname», sollozó. «Lo siento mucho. Cometí un error terrible. Por favor, no dejes que me despidan. Tengo una familia, una hipoteca. Haré lo que sea. Por favor. Ayúdame». El hombre que había intentado humillar y destruir
frente a todos, ahora estaba de rodillas, suplicando su misericordia. Javier la miró no con ira ni con satisfacción, sino con una profunda tristeza. Vio a una persona rota, despojada de su máscara de poder. Con calma, le pidió que se levantara. No soy yo quien decide tu futuro aquí, Verónica, le dijo en voz baja. Pero la humillación no es el camino. Nunca lo es. Al día siguiente, Verónica fue despedida. La empresa no podía tolerar un comportamiento tan poco ético. Javier, por otro lado, fue ascendido a jefe de innovación técnica, un puesto creado especialmente para él. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de la empresa. Un recordatorio de que la integridad y el trabajo duro al final pesan más que la manipulación y la arrogancia. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Nunca subestimes a la gente tranquila. Su silencio no es debilidad. A menudo es una señal de una profunda fortaleza y confianza en sus propias capacidades, y nos recuerda que intentar pisotear a otros para ascender es una estrategia peligrosa, porque la verdad, como el trabajo bien hecho de Javier tiene una forma de salir a la luz, y cuando lo hace puede hacer que aquellos que viven en la oscuridad terminen de rodillas, pidiendo perdón. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Hasta la próxima.